Hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Gracias por estar allí conectados para entre todos como familia, poder recibir lo que viene de parte del cielo. Instrucción, consuelo, fortaleza y ese abrazo profundo de nuestro Padre Celestial. Somos los pastores Julio y Marisol González y les damos a cada uno de ustedes la bienvenida. Muy buenos días a todos, espero que hayan amanecido en bendición, felices, gozosos y alegres de un nuevo día que el Señor nos regala, amén. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios para que sea Él quien nos hable en esta mañana, quien nos imparta de su paz, quien nos imparta de su gozo, de su benignidad en este día. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Damos a ti toda gloria, Señor. Damos a ti toda honra, toda alabanza, toda adoración, Señor, sea solo para ti, mi amado. Colocamos esta mañana delante de tu altar, delante de tu presencia, y te pedimos, dulce Espíritu Santo de Dios, que seas tú en medio de nosotros, Señor. Hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Hoy clamamos por tu favor, hoy clamamos por tu misericordia en este día, Señor. Hoy clamamos por la guianza de tu Espíritu. Hoy clamamos a ti, dulce Espíritu Santo. Guíanos, llévanos a toda verdad, Señor. Llévanos en toda verdad, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor. Nos tomamos de tu mano en el día de hoy, Señor. Nos asimos de la diestra de tu mano, Señor. Tu palabra nos dice, no temas, yo te ayudo, Señor. Y hoy nos apropiamos de tu palabra, Señor, que tú nos ayudas, que no debemos tener temor, Señor, que nuestra fe debe estar puesta en ti, en el que todo lo puede, en el que todo lo hace, en ese Dios poderoso y maravilloso, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Alabamos y exaltamos tu santo nombre en esta hora, mi Rey. Colocamos toda ansiedad, toda carga, toda preocupación, la soltamos allí en el altar tuyo, Señor. Y pedimos, Padre de la gloria, que venga de tu paz y de tu reposo a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos un devocional que hemos querido titular Lávate bien las manos. Nuestros padres eran una de las recomendaciones que nos hacían insistentemente, pero ahora que somos padres, también lo recomendamos a nuestros hijos. Y lavarse las manos, hoy en día, por toda la situación que se ha presentado, se convirtió en algo que debemos hacer más regularmente, con más regularidad que de costumbre. Y lavarse bien las manos es la primera línea de defensa contra la propagación de muchas enfermedades. No solamente del COVID-19, sino antes de todo esto, ¿por qué era aconsejable lavarse bien las manos? Como les digo, para evitar la propagación de muchas enfermedades como un resfriado, bronquiolitis, gripa, hepatitis y muchas otras enfermedades. Antes de que ocurriera todo lo que está sucediendo, sí nos lavábamos las manos, pero no con la misma frecuencia que ahora nosotros lo hacemos. La pregunta es, ¿por qué ahora sí nos lavamos las manos con la frecuencia que lo hacemos? ¿Por qué razón? ¿Por qué ahora sí lo hacemos? Lo hacemos porque hay una amenaza, porque hay un riesgo muy alto de contagio del COVID-19. Pero ¿y qué sucederá cuando todo esto pase? Cuando todo vuelva a la normalidad, cuando el COVID-19 ya no sea un riesgo mortal porque sale la vacuna y entonces ya no se convierte en un riesgo mortal como ahora lo está siendo. La pregunta sería entonces, ¿cuántos de nosotros seguiríamos lavándonos las manos con la misma frecuencia? Tendríamos, claro que el lavado de manos es muy importante, no solamente para evitar el COVID-19, sino también para evitar otro tipo de enfermedades. Debemos tener una conciencia clara frente a la importancia del lavado de manos constante. ¿Y por qué debe ser constante? Porque tenemos contacto con agentes contaminantes todo el tiempo. Estamos manipulando dinero cuando nos subimos a un transporte público, cuando estamos por la calle y saludamos a una persona. Tocamos diferentes superficies que tienen una contaminación y esto hace que tengamos una necesidad de estar todo el tiempo con las manos limpias, no solo en esta cuarentena. El lavarnos bien las manos no es solo un tema de cuarentena, sino es algo que nosotros debemos tener una conciencia
que es de aquí en adelante, y siempre lo debemos hacer, no solo por el COVID, como les decía, por otro tipo de infecciones, de virus y de contaminaciones que pueden llegar a nuestra vida y también a nuestra familia. Al igual que nuestras manos deben estar bien limpias y debe ser como un cuidado diario, debemos tener también cuidado con nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. Estamos muy sensibles por estos tiempos ante la voz de Dios. Estamos atentos a los devocionales. Estamos muy ávidos de ese afecto fraternal, de ese papá. Estamos escuchando la voz de Dios con tanta sensibilidad que nos hemos hecho compromisos de firmeza. Pero la pregunta es, ¿estamos con esa decisión, con esa sensibilidad y nos hemos hecho esos compromisos solamente por el tiempo de cuarentena? O sea, solamente es por el tiempo de cuarentena que estamos tan sensibles, que estamos con esa hambre y sed de Dios. ¿Será que estamos viendo la necesidad de Dios para nosotros como la necesidad de mantener nuestras manos limpias? ¿Solamente y únicamente lo estamos viendo como una necesidad durante la cuarentena? ¿Y qué sucederá con nuestra firmeza, con nuestra devoción, con nuestra convicción al pasar el tiempo de la restricción que tenemos de no poder salir? ¿Qué va a suceder? Ahora, esto no es un devocional, esto no es un mensaje solamente para el que se unió a esta familia y que hasta ahora está conociendo de Dios, o aquella persona que se había apartado, sino este es un tema que nos concierne a cada uno de nosotros, a todos. ¿Qué va a suceder después de la cuarentena? ¿Seguiremos igual de convencidos? Ese convencimiento sobre la necesidad de Dios, que necesitamos a Cristo y al Espíritu Santo, más allá de tener una amenaza, más allá de tener un riesgo, más allá de tener el riesgo de perder nuestras empresas, nuestros negocios, porque esto es lo que está haciendo que haya una sensibilidad, una necesidad. Y cuando todo esto pase, ¿qué sucederá? ¿Qué va a suceder con esto? Entonces tenemos el caso de un hombre llamado Pedro, un hombre seguidor de Jesús, un hombre que caminó con Jesús. Pero ¿cuál fue el pensamiento de Pedro frente a Jesús? Fue un hombre que hizo compromisos, fue un hombre arriesgado, fue un hombre temerario, fue un hombre que tenía un convencimiento tal vez muy profundo acerca de lo que tenía para con Jesús. Mire, Lucas capítulo 22 versículo 33 dice, y Pedro le dijo, Señor, le dijo al Señor Jesús, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí vemos un hombre que hizo un compromiso con Jesús. Se comprometió a dar hasta su propia vida por el Maestro. Él realizó unos compromisos de firmeza. Él realizó unos compromisos de lealtad. Pero ¿cuánto tiempo pasó después de haber hecho esos compromisos? Señor, perdón, contigo hasta la misma muerte, y si es posible a la cárcel, iré a la cárcel por ti. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para él ser probado en lo que había salido de su boca, en el compromiso que había hecho? ¿Sabes? Esto me impacta y nos debe impactar a todos. No pasaron 24 horas y Pedro fue probado en su fidelidad. Pedro fue probado en su lealtad. Pedro fue probado en ese compromiso que hizo voluntariamente. Después de que Pedro hizo esa confesión, el Señor fue apresado y fue llevado al patio del sumo sacerdote, fue llevado al Sanedrín, porque fue apresado, y todos sabemos lo que sucedió en ese momento cuando Pedro dijo, Señor, hasta la muerte contigo. Algo particular encontramos en San Marcos capítulo 14, versículo 54. ¿Qué dice San Marcos 14, 54? Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces se llevaron al Señor Jesús, y dice la palabra que Pedro ahora le seguía, pero le seguía de lejos. Y aquí encontramos otro detalle, que es que Pedro, mientras esperaba a ver qué ocurría con Jesús, cómo estaban allí interrogando a Jesús, se acercó a unos alguaciles, dice la palabra, y esos alguaciles se estaban calentando en el fuego, y allí él se mezcló con los alguaciles, como si fuera uno más de ellos. Así que el hecho de encontrarse en aquel lugar, podemos suponer que comenzó un acto de desobediencia para el Señor, porque el Señor ya le había hablado a Pedro que donde iba a estar el Señor Jesús en ese momento, Pedro no podría estar. No podéis seguirme en este momento, más adelante lo vas a poder hacer. Pero Pedro omitió esa orden y se fue tras el Señor de lejos, dice, le seguía de lejos.
y comenzó a juntarse con los enemigos de Jesús. Ese fue el primer paso hacia la negación que tuvo Pedro. Tristemente, tenemos que reconocer que hay muchos cristianos que hacen lo mismo muchas veces. ¿Sabes? En lugar de resaltar una conducta y nuestra vida para ser diferentes a los demás, porque cuando nosotros tenemos un sello, cuando tenemos una marca, la pastora Elizabeth predicaba acerca de ser marcados como seguros. Cuando tenemos esa marca a través del Espíritu Santo de Dios, eso nos hace diferentes. Pero, ¿sabes? Tristemente, Pedro se comenzó a comportar como uno más de los alguaciles, a compartir conversaciones con ellos. Y tal vez nosotros compartimos conversaciones, nos mezclamos con las demás personas para que no hablen mal de nosotros, para que no nos ridiculicen, para que no nos hagan bullying, por el hecho de que tenemos una marca diferente, de que somos hijos de Dios, de que nosotros no, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos, no nos hacemos partícipes de las cosas de este mundo. Pero sin duda, esta es también una forma de negar a Jesús, cuando nosotros no queremos que nadie nos moleste y por ese hecho entonces nos mezclamos también con los impíos. Tal vez intentemos justificarlo diciendo que es una manera para nosotros evangelizar. No es que yo me mezclo con ellos para evangelizarlos, claro que sí, pero dice la palabra que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y Pedro resultó hablando como gentil, y cuando estaba con griegos hablaba como griego, y cuando estaba con hebreos hablaba como hebreos. Esa fue la exhortación que le hizo el apóstol Pablo a Pedro, ¿no? Sí. Porque Pedro desafortunadamente, y estamos hablando después de la conversación que Jesús tuvo con Pedro, pero Pablo exhorta a Pedro y le dice, no sea hipócrita. ¿Por qué? Porque Pedro, hacia donde iban las olas del mar, hacia ese lado se inclinaba. Y es gravísimo, porque o somos o no somos. Y es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Pertenecemos o no pertenecemos al Señor? Lo que tú le estás hablando al Señor es genuino, es verdadero, es íntegro delante de Él, o es simplemente un tiempo lleno de emoción, un tiempo lleno de aflicción mientras pasa el tiempo y luego volvemos a lo mismo, que es lo que el pastor nos está compartiendo. Cómo nosotros no podemos ser hipócritas delante de Dios. Ese fue el problema que siempre tuvo Jesús con los fariseos, porque ellos todo lo medían por lo externo, y el Señor Jesús les dice, miren adentro, miren su corazón verdaderamente, si es una conversión genuina. Y este tiempo nos tiene que servir porque tenemos que tener claro si estamos teniendo conversiones genuinas, si verdaderamente lo que le estamos prometiendo y lo que le estamos hablando al Señor es de verdad, es lo que está saliendo de nuestro corazón. Porque unos dicen, sí, de verdad, ahora sí te voy a buscar, ahora sí voy a estudiar, ahora sí me voy a preparar, ahora sí voy a hacer. Mientras salimos de eso, después no, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer, y yo tengo, y resulta que esos compromisos quedan en el olvido. ¿Por qué? Porque sencillamente fueron compromisos por emoción, circunstanciales, de momento, pero no fueron compromisos profundos, íntegros, sinceros, verdaderos delante de Dios. Y hay una verdad, y es que Dios conoce nuestros corazones. Ahora, cuando Pedro estaba allí con los alguaciles, él consideró que tal vez nadie lo iba a reconocer, y estaba al lado, dice que del fuego, calentándose con los alguaciles. ¿Y quién vino a acusarle? ¿Quién vino a preguntarle? ¿Quién lo reconoció? Una criada. De la persona que uno tal vez menos se imagina. Vino y comenzó a cuestionarlo, y le preguntaba, y en ese momento comenzaron a lloverle cuestionamientos de todos los que estaban allí alrededor, y este hombre se puso muy nervioso. Ahora, ¿dónde había quedado este hombre fiel, ese compromiso que había hecho de serle fiel hasta la muerte? Lo que le había prometido a Jesús, lo que él alardeaba delante del resto de los apóstoles, porque fue el único que lo hizo. Tal vez él diría, con esto me voy a ganar el favor de Jesús, lo voy a quedar dentro de los más cercanos de Jesús cuando yo le diga que voy hasta la muerte. Ahora, ¿dónde había quedado este hombre? En ese momento se desbronó y negó al Señor Jesús, sin que fuera necesario un interrogatorio bajo las más crueles torturas, porque uno podría decir, no, es que fue torturado Pedro y él terminó negando a Jesús. Le tocó, pero no, fue unas preguntas de una criada. ¿Y cómo podía este hombre decir que no conocía al Señor Jesús si había pasado los 3 años más hermosos de su vida junto al Maestro? ¿Sabes? ¿No había acaso estado Jesús en la casa de Pedro y que había sanado a su suegra?
no había usado la barca de Pedro como púlpito improvisado y que se habían ido a pescar juntos. No había, lo había elegido a él como uno de sus apóstoles y lo había enviado a predicar. No había subido con el monte, porque fue uno de los escogidos, no había subido al monte con el Señor Jesús y lo había visto transfigurarse. No lo había salvado al mismo Pedro, el Señor Jesús, de ahogarse en medio del mar de Galilea. ¿Cuántos momentos entrañables vividos junto a Jesús para que ahora dijera que no lo conocía? Todos conocemos esa historia cuando el Señor le dice, me vas a negar, y antes de que cante el gallo, y Pedro lo negó con 3 verbos, con ser, saber y conocer. No sé quién es, no lo conozco. ¿Dónde quedaron todas las experiencias hermosas que vivió junto al Maestro? Todo esto llevó a Pedro a descubrir que era mucho más débil de lo que él se había imaginado. Y cómo decíamos que este triste incidente, cómo podemos decir nosotros que Pedro, y lo juzgamos, pero es que Pedro, ¿cómo pudo haberlo hecho? Era un hombre débil. ¿Dónde había quedado su firmeza? ¿Dónde había quedado sus convicciones? ¿Sabes? No podemos olvidar que nuestra naturaleza caída hace que, hermano, nosotros tengamos una tendencia tal vez a inclinarnos hacia la debilidad y dejarnos llevar por nuestra naturaleza. Pero, por eso lo dice la Escritura, que sin Él nada podemos hacer, que nosotros nos fortalecemos y recibimos fortaleza en Él, que ya no nos gobierne nuestra naturaleza caída, porque ahora tenemos una nueva en el Señor. Juzgamos por la debilidad a Pedro, pero ¿y qué? ¿Y nosotros dónde quedamos también en este caminar y trasegar con Cristo? Ahora, ¿cuál fue el proceso de la caída de Pedro? No fue de un momento a otro, no fue una caída repentina, no fue que lo haya negado de un momento a otro, y quiero que me prestes mucha atención, porque esto fue el cúmulo de muchas cosas. El que Pedro lo haya comenzado a seguir de lejos, el que lo haya terminado por negar, no fue, hermano, un evento instantáneo, no fue un evento que él lo haya pensado en ese momento y haya sucedido. Fue el cúmulo de muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a negar a Pedro? En primer lugar, vemos que él se confió en sí mismo, al punto que no hizo caso a las advertencias de Jesús, como yo les decía. Pedro se confió en sí mismo, fue un hombre que se confió. Lo segundo que hizo fue que no ejerció una vigilancia en oración cuando el Señor se lo recomendó. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo que por favor oraran? Para que no entraran en Para que no entraran en tentación, gracias. Para que no entraran en tentación. Entonces, lo primero que le dijo a Pedro le dio unas recomendaciones, pero Pedro no las acató. Él se confió en sí mismo, se confió en su propia opinión. Lo segundo que hizo fue que abandonó o descuidó su tiempo de oración. Lo tercero que hizo fue que él no entendió la naturaleza de la batalla que estaba librando y usó armas carnales para pelear. Y era una batalla espiritual. Además, a partir del momento en que huyeron arrestando a Jesús, ellos se quedaron solos. Y el Señor, ¿qué les dijo? Separados de mí, nada podéis hacer. Y finalmente, ¿qué hizo Pedro? Terminó mezclándose con los enemigos de Cristo y terminó identificándose con ellos. Entonces aprendemos nosotros, ¿qué es lo que debemos aprender? Que no debemos apoyarnos en nuestra propia opinión. Que estamos en los tiempos porque hubo una recomendación de parte del Señor para con Pedro. Le dijo, Pedro, ora para que no entres en tentación. Porque el Señor se lo hablaba, porque el Señor sabía lo que venía, la situación que se aproximaba. Y en estos tiempos el Señor a todos nos está llamando a tiempos de oración, a tiempos de ayuno, a tiempos de reflexionar, a tiempos de intimidad con Dios. ¿Y por qué lo está haciendo el Señor todo este tiempo? Todos los siervos del Señor que estamos impartiendo palabra, todos estamos sobre lo mismo. Oremos, ayunemos. ¿Por qué? Porque los tiempos venideros son difíciles. Desde mucho tiempo atrás, desde que la iglesia estaba abierta, yo venía hablándole a la iglesia acerca de eso. Estábamos en los tiempos de Noé, donde nadie escuchaba, donde todo el mundo estaba haciendo lo que quería, donde había un desorden moral terrible. Y todo el tiempo estuvimos amonestando a la iglesia, haciéndole el llamado a la iglesia, oremos. Estamos en tiempos difíciles, ayunemos, la iglesia está abierta. El que quiera venir a orar, venga a orar. Y nos llegó esta situación y ninguno estábamos preparados. Ahora estamos en casa. La recomendación sigue siendo exactamente la misma. Oración, búsqueda, ayuno,
preguntarle al Señor el cómo, porque ahorita necesitamos preguntarle al Señor el cómo. A partir del 27 de abril, muchos vamos a tener la oportunidad nuevamente de salir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque vamos nuevamente a estar expuestos. Entonces, que lo tengamos siempre en cuenta, iglesia. Ahora, debemos discernir los tiempos en los que estamos. Estamos en una batalla espiritual y debemos tener armas espirituales y no carnales. Debemos aprender que separados de Dios nada podemos hacer y que no estamos llamados para mezclarnos con las cosas de este mundo. Pedro, el hombre fiel, el hombre de compromisos, ahora había dejado a un lado a Jesús, lo había abandonado. Dice la palabra que cuando Pedro lo negó, él se fue a su antigua vida, volvió a ser un pescador de peces, cuando el Señor lo había llamado para ser pescador de hombres. Dice que Pedro volvió a su antigua vida, volvió a ser pescador de peces, y el Señor cuando lo llama le dice, ahora vas a ser un pescador de hombres. Pero el Señor Jesús, el Señor que tú y yo conocemos, no se olvidó de aquel hombre que había hecho esos compromisos, que había hecho ese voto de firmeza y de lealtad. Por eso el Señor Jesús fue y lo buscó a Pedro. Pedro lo negó, Pedro cometió un error, Pedro volvió atrás. El Señor Jesús fue hasta la playa y vio de lejos a Pedro. Pedro estaba pescando, pero no habían pescado nada. Recordemos que lejos de Dios, nada podemos hacer. Y él nuevamente en sus fuerzas, como la primera vez, cuando no habían pescado nada, y nuevamente va y encuentra a Pedro en sus fuerzas, tratando de hacer las cosas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras fuerzas tratamos de pescar y no pescamos nada? Porque lejos de Dios nada podemos hacer. Y Jesús les dice, desde la playa, a ellos, les dice que echen la red a la derecha. Y ellos lo hicieron, no habían caído en cuenta. Y entonces ellos comenzaron a sacar las redes del mar y venían llenas de peces. Y un hombre, el amado de Jesús, Juan, entonces le dice, Pedro, es el maestro, es Jesús. Y Jesús en la playa llama a Pedro, Pedrito, hijo, he venido a verte. En ese momento dice la palabra en Juan 21:7, en San Juan 21:7, ¿qué dice la palabra? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro dice que se colocó su ropa, es decir, que estaba desnudo. Se había despojado de sus vestiduras y nosotros podemos llegar a relacionarlo con una vestidura también espiritual, porque él estaba desnudo. Cuando todo esto termine, cuando todo esto del COVID y toda esta pandemia, nosotros no podemos volver a nuestra antigua vida. No podemos volver a ser como antes, como lo hizo Pedro. Y esto no estoy hablando solamente para aquel que hasta ahora nos está escuchando. También para el grupo de alabanza, para el grupo de danza, para el de consolidación, para los de parejas, el ministerio de parejas, el ministerio de jóvenes, el de varones, el de mujeres, las maestras de la iglesia infantil. No podemos, esto debe marcar, y no solamente está marcando la historia de Colombia y del mundo por una pandemia, esto también debe marcar la historia espiritual. Esto debe ser un antes y un después. ¿Por qué razón? Porque estábamos haciendo la obra. ¡Qué bendición! Pero Dios nos está llamando a hacerla ahora de una manera diferente, más efectivos, con más pasión. Antes colocábamos peros por cualquier cosa. No servíamos en tal horario, no queríamos hacerlo con ese mismo amor. Pero ahora que no tenemos la oportunidad de reunirnos, anhelamos. Muchos no iban a la iglesia porque necesitaban tiempo con su familia. Ahora han tenido todo el tiempo con su familia. ¡Qué bendición! Y no podemos descuidar la obra de Dios. No podemos descuidarla. Estamos llamados a, cuando se abran las puertas de nuestra casa, comenzar a ver el mundo de una manera diferente, comenzar a ver la obra de una manera diferente, porque Dios hubiese podido valerse de otro hombre, Jesús se hubiera podido valer de otro hombre, Pedro la embarró, bueno Pedro, entonces allá hay su vida, pero donde Dios coloca sus ojos, dice que la obra que Él comienza la perfecciona, y Jesús fue y buscó a ese hombre, y tuvo un encuentro con Jesús. Nosotros hemos hecho votos de compromiso, de fidelidad, de lealtad. Pero cuando las puertas de nuestra casa se abran, no podemos despojarnos de nuestras vestiduras como hijos de Dios. Cuando Pedro llegó a la orilla, vio que Jesús le había preparado. ¿Qué le preparó? Dice el versículo 9.
Dice que le preparó al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Imagínate, Jesús no le tenía el rejo, no le tenía el castigo. Jesús quería restaurarle y dice que le hizo un asado, le preparó un pez, que era lo que estaba buscando Pedro en el mar, peces en sus fuerzas. Pero Jesús, ¿de dónde sacó ese pez? En Cristo vamos a encontrar siempre lo que en nuestras fuerzas no hemos conseguido. No lo hemos podido conseguir. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Esa pregunta se la hizo en 3 ocasiones. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús no le preguntó por sus compromisos. Jesús no le dijo, bueno, Pedro, ¿y dónde quedó que hasta la cárcel y hasta la muerte? Jesús no le preguntó por sus compromisos. Jesús les preguntó por sus convicciones. Y esto que quede en nuestros corazones el día de hoy, y con esto quedamos satisfechos nosotros como pastores. Y yo sé que la obra se va a comenzar a perfeccionar también en nuestras vidas. Porque el Señor no le preguntó por lo que él se había comprometido, sino por las convicciones que él tenía en su corazón. Lo íntimo, lo profundo del corazón de Pedro. Amén. Porque para el Señor eso es lo más importante. ¿De qué nos sirve nosotros prometer y prometer y prometer si en nuestro corazón no hay una conversión, no hay una convicción genuina? Por eso el Señor acudió al corazón de Pedro, a que Pedro mismo se diera cuenta qué había en su propio corazón. Ahora, Pedro amaba a Jesús, pero no de una manera correcta. ¿Por qué? Porque el Señor le preguntaba, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Acaso no había seguido Pedro a Jesús durante 3 años? Lo amaba desde la emoción de lo que tú enseñabas el miércoles en el culto. Así es. Ahora, desde ese momento, cuando Pedro tuvo ese encuentro con Jesús, la vida de Pedro fue restaurada. Pedro, bíblicamente, fue el primer predicador que bíblicamente encontramos ganando multitudes. Pedro nunca más volvió atrás. Nunca más, por los relatos bíblicos, no encontramos que Pedro nuevamente haya negado a Jesús, que nuevamente haya vuelto a su antigua condición. Nosotros necesitamos sacudirnos de condiciones que nos habían acompañado, de conductas, de hábitos. Entre ministerios, ¿cómo está nuestro corazón entre ministerios? No podemos seguir dándole vueltas al mismo desierto. Necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión, una convicción en nuestro corazón real de servirle a Cristo, de servirle a Dios de una manera diferente. Incondicional, sincera, Amén. Profunda, que verdaderamente nosotros amemos al Señor y que verdaderamente nosotros estemos dispuestos de ir en pos de Él, que es lo más tremendo. Porque ahorita todos salimos amando, pero ¿cuánto nos va a durar eso? Pedro prometió y el mismo día fue puesto a prueba, que es tremendo. Porque nosotros, cuando oramos por un milagro, nosotros queremos que el Señor nos responda instantáneamente. Y de la misma manera, el Señor vino a revisar el corazón de Pedro. Y a todos los que nos escuchan, nuestro corazón va a ser revisado por el Señor. Porque ahorita estamos todos tranquilos, en bendición, en oración, en búsqueda. Pero Dios va a pasar la revista, Dios nos va a pasar, Dios nos va a revisar verdaderamente qué de todo lo que dijimos, qué de todo lo que prometimos verdaderamente era sincero. Entonces, lavarnos bien las manos no es solamente una instrucción que debemos cumplir en esta cuarentena. Porque ahora salimos a la tienda y llegamos y nos lavamos las manos por la cuarentena. Si saludamos a alguien, ya tenemos entonces como el temor de poder dar la mano, y si damos la mano inmediatamente nos lavamos las manos. Entonces lavarnos las manos no debe ser algo que lo vamos a hacer durante la cuarentena, debe ser algo que siempre debemos hacer para nuestro bien y el de nuestra familia. Seguir a Cristo, serle fiel, ver la necesidad de servirle de una manera íntegra, de una manera, hermano, apasionada, no puede ser algo solamente de esta cuarentena. Es una convicción que debe estar en nosotros dentro de la cuarentena, fuera de la cuarentena y de aquí en adelante. Entonces, terminamos diciéndote esto. Lávate bien las manos y que no solamente sea por esa cuarentena. Sírvele a Cristo. Ama a Cristo. Sigámosle de una manera genuina, no solamente durante esa cuarentena, sino que realmente nos vamos a encontrar con el mundo cuando se abran las puertas de nuestra casa. Y es cuando el mundo va a necesitar de tus manos y de las mías, de tu voz y de la mía,
para predicar y para publicar a aquel que se levantó de la misma muerte para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Lávate bien las manos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración a ti, Señor. Padre, permítenos caminar contigo de una manera genuina, Señor. Yo oro por aquellos que Señor, nos ven. Yo oro por aquellos que nos escuchan, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, su palabra dice que tú eres el que convence de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Yo te pido, dulce Espíritu Santo, que venga una convicción al corazón de aquel que nos ve y de aquel que nos escucha, Señor. De aquel que lee tu palabra, Señor. Que tu palabra le sea revelada a su Que podamos vida, tener a esa su firmeza, corazón, Señor. Señor. Que verdaderamente tengamos una conversión genuina. Que no sea algo emocional. Que no sea simplemente por circunstancia, por momento, Señor, sino que verdaderamente hagamos un compromiso sincero delante de ti, Señor. Pedro te dijo hasta la muerte, y el mismo día que lo dijo, ese mismo día fue probado. Señor, y tal vez muchos están diciendo en este tiempo, ahora sí, Señor, ahora sí, dame la oportunidad que ahora sí. Y yo sé que esas palabras, Señor, tú las tienes en cuenta y tú las vas a revisar, Señor. Yo te pido, amado Rey, que todos seamos hallados delante de ti, Señor, Aprobados. diligentemente, aprobados, Señor. Que ninguno sea reprobado delante de ti, Padre de la gloria. Yo te clamo, Señor, Padre bueno, porque tú nos ayudes a todos, Señor, porque todos estamos a la expectativa de lo que vendrá, Señor. Lo único claro que tenemos en este tiempo, Señor, es que te amamos, Señor, y que queremos estar contigo hasta el último día de nuestra vida, Señor. Queremos estar al lado tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre. Que nuestra fe no falte, Espíritu de Dios, en este tiempo, mi Rey. Que las convicciones de todos nosotros sean convicciones firmes, genuinas, Padre, que permanezcan, Señor. Que no seamos movidos por circunstancias ni por situaciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por aquellos que hasta ahora nos empiezan a escuchar, nos empiezan a ver, Señor, para que tú traigas, Señor amado, una conversión genuina, Padre de la gloria. Que tú traigas al corazón, Señor, arrepentimiento genuino, Padre bueno. Y que cada uno aprendamos a caminar delante de ti como es digno de ti, Padre de la gloria. No avergonzando tu nombre, no avergonzando el Evangelio, Señor, sino caminando, Señor, como verdaderos embajadores de Cristo, como hijos genuinos, como hijos genuinos delante de ti, como representantes aquí en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Y declaramos en esta mañana que nuestras vidas, Señor, están en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Todo lo que somos está en tus manos, Dios. Te damos gracias, Padre bueno. Gracias en el nombre te damos, de papá. Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Amada iglesia, recordemos, cada vez que nos lavemos las manos va a llegar este mensaje a nuestro corazón, para que nosotros también tengamos una vida íntegra y limpia delante del Rey de Reyes. Recordemos hoy a las 5 de la tarde nuestra reunión de jóvenes, 5 de la tarde. Si también te nos quieres unir a los que ya hemos pasado por esa etapa de juventud, nos vamos a unir para también recibir a través de ellos. Y creo que la palabra de los jóvenes nos sirve, porque a pesar de que es direccionada para ellos, también nos brinda herramientas a nosotros como papás. Amén. Entonces los animamos esta tarde, 5 de la tarde, reunión de jóvenes. Próximo sábado, reunión de varones. Voy a estar tocando un tema bien interesante. Y mañana, 10 de la mañana, tenemos nuestro servicio familiar. Así que prepárate, prepara a tu familia allí en casa, prepara un lugar especial para poder recibir la palabra del Señor. Les amamos, Dios les bendiga, un excelente día. Bendiciones a todos, un abrazo.